Extraordinaria tarde, amigos de Saks. Espero que estén muy bien y estén disfrutando de su día. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Germán. Bienvenido a Saks, ¿cómo estás? Ale, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo tu invitación. No, un placer. Oye, antes de irnos al chisme directo, ¿cuál es tu comida favorita? Los chiles en nogada y por mucho. O sea, es Buenísimos. así como el mole con las tortillitas, ya sabes, los taquitos al pastor, pero no, ya en la temporada de chiles en nogada ya eso lo lleva a un nivel como 10 arriba. Pero es difícil, ¿no? Porque solo se puedes comer en septiembre, agosto, un poquito. Entonces, Claro, pero además sabes que en septiembre es mi cumpleaños, entonces es así como la combinación perfecta, porque nada más en septiembre los puedes comer, o sea, nada más en mi cumpleaños, entonces son como que la comida de festejo mexicana por excelencia y pues mi comida de festejo. sí, por supuesto, pues me encanta. Qué bueno. Es un gran regalo de cumpleaños, entonces. Sí, sí, sí. Oye, y además te voy a decir que trato cada septiembre y octubre de ir a buscar el mejor chile en nogada. O sea, ya sabes, es así como una cacería, ¿no? De que voy a los lugares. Y aparte, es muy padre porque pues antes ibas a donde te recomendaban. Y ahora, bueno, me echo un cazador de chiles en Instagram y donde veo que alguien pone un chile así que se ve espectacular, riquísimo, voy. ¿Tienes alguno que nos recomiendes aquí en la ciudad? Fíjate que no en la Ciudad de México, porque yo soy originario de Querétaro. Entonces, Ok. en donde he comido más los chiles es en Querétaro. Este año me tocó ir a Tlaxcala en las épocas que todavía había chiles y comí un chile delicioso en un lugar que se llama la Hacienda Soltepec. Es como un hotel ahí, muy cerquita donde está el volcán La Malinche, que además el lugar está divino, está precioso y el chile estaba espectacular. No, toda una experiencia. Sí, sí, fíjate que yo creo, Ale, que eso es todo en la vida. O sea, muchas veces te preguntan, oye, ¿cuál es tu libro favorito? Y cuando lo vuelves a leer, ya no te produce lo mismo. Es que el libro te produce algo en el momento en el que lo necesitabas leer. Ujú, El chile, o la comida, te produce algo muy especial cuando es ese viaje en el que llegas a un ujú. lugar muy especial en el que nunca habías estado. La canción tiene que ver con quién la escuchaste o en quién estabas pensando cuando la escuchaste y no tanto la canción, el libro o el chile como tal, ¿no? Entonces yo creo que, Ujú. yo creo que lo que hace especial a algo es todo el entorno, todo el momento que creas alrededor. Y por eso pasa mucho que puedes comer algo cuando eres pequeño y después lo vuelves a comer y es como si te transportara otra vez con la abuelita o con los tíos, la fiesta familiar, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Igual lo mismo pasa de repente, no sé si a ti te ha pasado con los dulces que comíamos en la infancia, que de repente no los Ujú. vuelves a ver y un día te los encuentras. Hay una, y aquí sí me voy a permitir dar ¿cómo se dice cuando anuncias a alguien que no está pagando? El- ¿Cómo le dicen en el radio el palomazo, algo así, ¿no? Creo que sí. Bueno, me voy a permitir echar un palomazo divino. Mi lugar favorito del universo es una dulcería que está en Prado Norte. Ahí en la calle esa de Prado Norte, que están muchos Ajá. comercios, hay una dulcería de chilitos, de dulces mexicanos, que es la cosa más espectacular de la tierra. Desde que era niño me llevaban ahí a comprar las cazuelitas, ¿te acuerdas? Ay, sí, esas son buenísimas, que a veces te quedabas así 3 horas lamiendo la cazuelita, Sí, ¿no? sí, 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 claro. Bueno, pues fui hace, ¿qué fue? Como un mes y Ok. fui específicamente ahí. Iba buscando otra cosa, iba buscando un rielito que quería traerle a regalar a una de mis hijas que le encantan también los dulces picantes, ya sabes. Y me encontré las cosquiollitas, se llaman. No, 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 qué cosa. O sea, le traía unas a mi hija y creo que no llegaron ni al aeropuerto. Me imagino. Pues vámonos a la plática porque creo que tú y yo vamos a hacer una entrevista larguísima. El motivo, y creo que yo estaba un poquito nerviosa de platicar contigo porque en ocasiones
un tipo de personalidad o de tópico mental que a mí me llama mucho la atención y que admiro profundamente son los deportistas olímpicos o los deportistas de alto desempeño, porque obviamente llegar al nivel de exigencia, de consistencia, de disciplina, de pasión que se necesita, obviamente lo reta todo. Incluso por ahí hay frases que dicen un atleta olímpico es 90% mental y 10% físico, a pesar de que obviamente toda la parte física es un 10 que sí o sí existe, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras sobre todo y nos metieras en contexto lo que fue el reto para ti en la edad en la que ya estabas, viniendo de un país caluroso para participar en Olímpicos de invierno, siendo padre y todo lo que fue este combo de desarrollo de lo que fue este reto para ti de participar y representar a México en los Olímpicos. Claro, vale, muchísimas gracias. Pues sí, fíjate que para mí el sueño olímpico es un sueño que ha vivido en mi corazón desde que era muy niño, desde que tenía, ¿qué habrá sido? Como por ahí de los 10 años de edad, 74, 84, sí, 10 años de edad, que empezaba ir a, bueno, estaba en el equipo de natación, empezaba a ir a las competencias de natación y en algunas, al principio, bueno, pues mis papás me llevaban a todas las competencias y mi abuelita se pegaba. Entonces empezaron a estar estas competencias de los sábados y mi abuelita, pues después de las competencias, me invitaba a desayunar. Muchas veces mamá pues, se tenía que regresar corriendo con papá a la casa porque estaban mis hermanas eh, y una de mis hermanas pues recién nacida. Entonces mi abuelita pues aprovechaba y me llevaba a desayunar, nos íbamos al Sanborns, ¿no? A desayunarnos molletes. Y entonces ella siempre me decía mi nieto olímpico, pero yo no había entendido, bueno, pues a los 10 años que vas a entender, ¿no? O sea, entonces ella, pues, como que me fue inculcando el sueño, ¿no? Entonces íbamos y me explicaba lo que eran los Juegos Olímpicos y de repente, ya sabes, en Sambors, ¿no? Que vas caminando entre las revistas y los libros y de repente un libro de las Olimpiadas y ya sabes, me lo compró y me platicaba y fue poquito a poquito sembrando la semillita del sueño. Después nos mudamos a vivir en la ciudad de Querétaro y hubo un día muy especial en el que mi abuelita fue desde, la primera vez que fue, porque fue muchas, pero fue desde Tequisquiapan, en donde ella se había mudado a vivir, a recogerme a Querétaro porque no había nadie que me llevara a una competencia. Entonces, después de la competencia, empezamos a platicar que faltaban unos días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea del Sur, en 1988. Entonces, pues fue la oportunidad perfecta para volverme a explicar y volver a platicar de este evento que cada 4 años, donde se reúnen los mejores deportistas del planeta de todos los tiempos. Y, y, y pues me emocioné muchísimo, ¿no? Me emocioné muchísimo y, y no pudimos ver la inauguración juntos, que nos habíamos prometido el uno al otro que íbamos a ver esa inauguración juntos. No pudimos porque mis papás pues tenían algún compromiso, nos fuimos al compromiso de mis papás, no pude ver la inauguración y después de eso fui a ver a mi abuelita y nos pusimos a ver todas las competencias de natación juntos y me decía, mira, ahí vamos a estar un día tú y yo juntos, ahí vamos a estar un día tú y yo juntos. Entonces, ahí fue donde nació el sueño. Esto fue en 1988, en el verano, y en enero de 1989 mi abuelita muere. Lo Y lamento. sí, muy joven, fue muy triste. Y la verdad es que pues para mí fue así como que un shock porque me tocó pues ir a despedirme de ella, pues te diría que unas horas, más bien creo que fue unos minutos antes de morir y yo le rogué que por favor luchara, que no se diera por vencida y le prometí que si no se daba por vencida, le iba a llevar a los Juegos Olímpicos. Entonces ella me decía siempre mi nieto olímpico y a mí se me ocurrió decirle, pues tú vas a ser mi abuela olímpica. Y bueno, pues desgraciadamente te digo, esa tarde falleció y desde ese entonces, este sueño y estas ganas de ser olímpico, pues vivieron en mi corazón, en mi mente, ¿no? Eh, Bien dicen que Dios sabe cómo hace las cosas y los tiempos de Dios son perfectos. Y acomodó todo en mi vida para que ese sueño no pudiera ser en ese momento, ¿no? Eh, y después de años, yo siempre seguí en el deporte, corriendo, nadando, bueno. Descubrí ahí por esos años el atletismo, la carrera, que es la pasión de pasiones en mi vida. Y, y empecé
empecé a correr, de ahí pues una cosa lleva a otra, entré, sabía nadar, me encantaba nadar, un diagnóstico de un doctor que me dijo, oye, es que tú no deberías de correr porque pues tus rodillas no están muy bien, y dije, bueno, pues porque yo quería correr maratones, ¿no? Ok. Entonces dije, bueno, pues si no puedo correr maratones, pues hacer triatlones. Y cuando entré al triatlón me enteré del Ironman y dije, bueno, pues qué tan tantito. Ya estamos en eso. Y ya, pues ya estamos en esto. Entonces, pues me dediqué al Ironman. Ahí yo había tenido un sueño de niño, ya después de la época de mi abuelita, eh, de ir a... Vi una revista, y ahorita si puedo te enseño el recorte, porque aquí lo tengo. Vi en una revista, en un avión, una fotografía de un amanecer divino con el sol y un nadador en aguas abiertas. El mar, ya sabes, con el sol saliendo Ujú, y la silueta del nadador. Y decía, las razones para entrar no tienen nada que ver con ganar. ujú. Budweiser, patrocinador, no, Bud Light, patrocinador oficial del campeonato mundial de Ironman. Y pues yo lo vi y dije, oye, yo quiero hacer eso, cueste lo que cueste. Pero ¿qué es eso? Pues, los que nos Ujú. escuchan hoy en día, pues sabrán hoy en día, lo buscas en Google y encuentras lo que sea, ¿no? ChatGPT, Sí, claro. lo que sea. En ese entonces no había internet. O sea, las computadoras existían en escuelas, en empresas, y estaban siempre en un cuarto frío al que muy poquita gente podía entrar y les metías unas tarjetitas, no sé si te acuerdas. O sea, no había Ah, forma de saber. Entonces, durante muchos años, yo no supe lo que era el Ironman. Pero yo, como me fascinó eso, corté la revista, la guardé y Dios quiso que nunca se perdiera el recorte. Ahorita te lo enseño. ok. Entonces, ese recorte, cuando me enteré ya lo que era, dije, bueno, pues yo quiero ser un Ironman, cueste lo que cueste. Entonces empecé con el Ironman y un día en una cena con amigos, de los amigos de la prepa, pues ya sabes, ¿no? Que somos un grupo de hermanos que a la fecha pues seguimos conservando las mismas bromas, los mismos chistes, ya sabes, y nos reunimos con cierta frecuencia. Y en una de las reuniones estábamos ahí pues, que éramos como 16 de la prepa y uno de ellos empezó a criticar a la gente que corre y que pone sus carreras en Facebook. No había Instagram todavía. Y yo estaba enfurecido porque decían, porque ellos, bueno, pues criticaban, decían, bueno, a nosotros que nos importa, ¿no? Cuánto corriste. Y uno de ellos decía, bueno, es que además yo el otro día vi un post de una mujer, no voy a decir cómo lo describió, porque no, porque aparte ni hablo yo así, entonces no, ni siquiera vale la pena repetirlo, pero bueno, es una mujer con sobrepeso, en chanclas, terminando un Ironman en 17 horas. Y dijo, eso no es deporte, Wow. es una vergüenza. Entonces, pues yo me prendí y le dije, tú no tienes idea de lo que significa y todo lo que tiene que dejar un ser humano y de dónde viene un ser humano para hacer un sacrificio tan grande, ¿no? Porque muchas veces, pues viene recuperándote algunos de adicciones, algunos de cáncer, de enfermedades, de cosas muy, muy, muy gruesas, ¿no? Y justamente del caso que hablaban, sí, o sea, era una persona, una mujer que había tenido que luchar, ya no lo recuerdo bien, pero era algo así como una artritis, que no se podía poner ningún tipo de zapatos, solamente podía andar pues, chanclas, en sandalias, ¿no? Y así se hizo la bicicleta a los 180 kilómetros del Ironman y Wow. así se corrió el maratón. Obviamente, pues ese problema le había traído la medicina que tomaba para tratar de contrarrestar pues, el malestar de su reumatitis y esto, pues le había traído pues un sobrepeso muy grande, ¿no? Entonces, pues yo defendiendo a la mujer y mis amigos criticando y uno de ellos volteó y me dijo, mira, ya te entendí. Está bien, el problema es que tú nos vienes a decir a nosotros que salgamos de nuestra zona de confort y tú nunca te has atrevido a salir de la tuya. O sea, te encontraste una zona de confort incomodísima, que es hacer un Ironman, pero es lo mismo. Y lo haces una y otra y otra y otra vez y crees que después de la vez 18 todavía te mereces que te felicitemos o que te hagamos un mole. O sea, digo, es ridículo. Sigues haciendo lo mismo, haz algo diferente y entonces sí ven y dime que salga de mi zona de confort.
uf, me pegó, porque además tenía razón. Y Ujú. mi mejor amigo, que estaba sentado ahí al lado, mi hermano, voltea y me dice, pues ahora sí te fregaron. Así es que, pues mañana que esté en mejores condiciones, te voy a mandar un artículo, léelo y dime qué opinas. Entonces, a la mañana siguiente, ya yo, bueno, pues yo obviamente, y menos en ese entonces, pues no tomaba nada, porque sobre todo al día siguiente, te digo, tenía creo que una carrera de 30 kilómetros, ¿no? Entonces, pues aquellos estaban dándole durísimo y yo nada. Entonces, pues ya sabes, ¿cómo dicen que palabras, a palabras de borracho, oídos de cantinero? Y pues así estaba yo. O sea, y ya al día siguiente, mi amigo me manda un artículo en el que hablaba del cross country ski. Hablaba de ese que era el deporte más duro que existe y el deporte también más democrático, en el que participaban los mejores y los peores. Y hablaba de los Juegos Olímpicos de Sochi, que acababan de pasar en el 2014, en donde un peruano había terminado con una costilla rota. Entonces, mi amigo me dice, oye, pues, ¿qué pensaste del artículo que te mandé? Y le dije que me voy a los Juegos Olímpicos. Se ríe y me dice, no manches, Germán, ¿qué clase de idiota le mandan un artículo a los 40 y tantos años de edad y su conclusión de ese artículo es que se vean los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la verdad es que era muy posible, Ale, porque yo había tenido un problema con un desorden alimenticio muy severo que me había dejado en los huesitos y un día, pues esa enfermedad, este desorden me dio una crisis, ¿no? Tuve una crisis horrible y pues me caí, me desmayé y, pues, cuando me pararon, me ayudaron a pararme, estaba ahí tirado en la cama, pues sentí que mi cuerpo se estaba como despegando, una sensación muy rara, como si el alma y el cuerpo se empezaran como a despegar, como que tú sientes una cosa y piensas una cosa y el cuerpo está haciendo otra totalmente diferente, ¿no? Y Ujú. dije, no, 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 yo no me voy, yo no me voy. Entonces, o sea, dije, yo necesito algo, necesito algo, necesito un plan, necesito algo, necesito algo. Y dije, ¿qué es algo que tenga que hacer que no pueda irme de este mundo sin hacerlo? Y dije, ya sé, el Ironman, lo de Kona, yo quiero ir a Kona, a Hawái. Y entonces dije, no, me voy a parar a entrenar. Entonces, así fue como empezó el sueño de tratar de llegar a Kona. Eh, Pasó una cosa muy interesante, que dentro de todo este problema que tenía, los únicos nutrientes que entraban a mi cuerpo eran los que entraban con las botellas del ciclismo cuando entrenaba. Ok. Pues que le pones todos los... Antes estaba de moda que usábamos unas botellas que tenían por cada 3 raciones de carbohidrato, una de proteína. Entonces, con el famoso 3-1, que hoy sabemos que no sirve para nada, pero en aquel entonces pensábamos que sí, pues me mantenía vivo. Entonces, me decía el doctor, es que no entrenes. Y es que lo que después entendió el doctor, la doctora más bien, un tiempo después, es que lo que me estaba manteniendo vivo era entrenar, porque era cuando me tomaba todas esas botellas, que era lo único que mi cuerpo Ujú. estaba procesando. Total, me recuperé de eso y yo me había prometido a mí mismo llegar, calificar al campeonato del mundo del Ironman en Kona. Y bueno, pues para llegar a ese nivel necesitas entrenar muchísimo, necesitas una condición física brutal. Y yo pues ya me estaba acercando, o sea, ya estaba en el punto en el que estaba ya llegando a los lugares que necesitaba para poder calificar. Entonces, pues tú imagínate que cuando yo leo esto, pues estaba en la mejor condición física de mi vida. Traía una fuerza brutal, o sea, corría muy rápido. Entonces, pues para mí fue así como de que dije, bueno, pues qué tan difícil puede estar esto, ¿no? O sea, si puedo hacer un Ironman, puedo correr un maratón a esta velocidad, pues hombre, lo único que tengo que hacer es aprender a esquiar y trasladar esta fuerza a aquello, ¿no? Qué tan difícil puede estar. Ujú. Y así fue como nació el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno. Obviamente, desde mucho tiempo atrás, los Juegos Olímpicos Invernales, o sea, todo lo que tenga que ver con nieve, pues ha sido una de las grandes pasiones de mi vida. No sabía esquiar, nunca había hecho el esquí de fondo, había hecho el esquí alpino y mucho, pero no el esquí de fondo. Es más, ni siquiera lo había escuchado mencionar hasta que leí el artículo.
Ok. Y de ahí, ¿cómo fue tu proceso de preparación para estar? Pero sobre todo me llama la atención porque a veces creo que nosotros cometemos el error de pensar que hay edades óptimas para hacer ciertas cosas, ¿no? Y los atletas siempre pensamos en ellos como gente que es joven, en una edad óptima, que no tienen responsabilidades. Al final tú ya tenías una edad más avanzada, tenías hijos, una vida, mil cosas que hacer. ¿Cómo se compagina esto? Y sobre todo creo que escuchándote hablar me llamaría atención la idea de cómo te abres a las posibilidades sin que se convierta en un freno, ¿no? Sabes, la mayoría de la gente a lo mejor diría, no porque ya soy papá, no porque tengo esto, no porque aquello, pero al final educamos a los hijos más con nuestras acciones. ¿Cómo te abres todo el tiempo a las opciones? Y entonces tu cerebro o tu mente deja de ponerte esos límites que nos ponemos al resto. Creo que va un poquito mi idea hacia ahí. Claro, mira, todo esto fue como un proceso. Y es cuando tuve este problema que te acabo de platicar de la anorexia, yo necesitaba una razón para no rendirme, una razón para vivir, un propósito. Y el propósito fue luchar por llegar al Ironman, ¿no? Al Ironman de Hawái, a calificar al campeonato del mundo. Unos años después tuve otro evento muy feo en Tamaulipas. Estaba viviendo con mi esposa, estábamos administrando un rancho que había sido de mi abuelo desde 1964, o sea, antes de que yo naciera. Y bueno, pues cuando empezó todo este tema pues de la delincuencia, pues sabes, todo esto que hemos vivido de violencia en México, a nosotros nos tocó que se nos metieran al rancho, nos Lo lamento. tocó después de que se metieron, cuando huimos de ahí, que iba yo solo en la camioneta y que pues me pararon en San Fernando, Tamaulipas. Me pararon justo el día en el que la Marina Armada de México detuvo bueno, encontraron la fosa clandestina de San Fernando y detuvieron pues, al responsable de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me pararon en la carretera, me tuvieron ahí encañonado, pues diciéndome pues que ya me había, pues que ya hasta ahí había llegado, y de repente de la nada se fueron, ¿no? Cuando estaba ahí la metida en la carretera, un camión se paró, me levantó, y el camión me dijo, el camionero me dijo cuando me subí, me dijo, no sé por qué te dejaron vivo, pero Diosito ha de tener un propósito muy grandote para ti, porque aquí a nadie lo dejan vivo. Entonces se me quedó muy grabado eso y dije, ¿sabes qué? Yo necesito encontrar ese propósito. En ese momento venía recuperándome de la anorexia, o sea, sí estaba en el proceso de CONA, pero dije, yo después de esto mi vida no puede ser la misma. O sea, no puedo regresar a ser el mismo. Claro. Y buscando respuestas, leí un libro que me marcó para siempre, que fue El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, que además lo conservo como de cabecera, ¿no? En todas partes está. Y, y encontré en la lectura del libro ese, esa importancia de tener un propósito en la vida. Y cómo cuando tienes un propósito y luchas por alcanzarlo, en el caso de Víctor Frankl en los campos de concentración, pues publicar su libro, ¿no? El manuscrito de la logoterapia lo tenía escondido en la chamarra, cosido ahí adentro. Y el recuperarlo y el escribirlo y el por fin publicarlo, pues era una de las razones que lo mantenía vivo todo ese tiempo sufriendo en los campos. Entonces, yo pensaba y decía, si lo que me dijo el camionero es cierto, yo tengo que encontrar ese propósito. Yo no puedo dejar que esta oportunidad se vaya a desperdiciar y se vaya a ir así de la nada, ¿no? Y fue ahí donde empecé bueno, pues lo perdimos todo. Tuvimos que salir de Tamaulipas sin absolutamente nada, sin un peso, Lo sin un lamento. nada, sin más, sin la camioneta. La camioneta se había ido la bicicleta, imagínate. Ujú. Y volvimos a empezar de cero, nos venimos a vivir a la ciudad de McAllen e iniciamos un negocio, una tienda de corredores aquí en McAllen. Me daba mucha risa porque cuando abrimos me decían, tienes que tener 3 meses de capital de trabajo en el banco para que tu negocio tenga posibilidades de subsistir.
Y yo me acuerdo que me daba risa porque volteé y le dije a mi esposa, me metí la mano a la bolsa simbólicamente y le dije, oye, pues yo tengo como para 3 días de comer. ¿Crees que con esto la libremos o no? Y, y la hicimos, llevamos 15 años con la tienda abierta. Entonces, todas estas cosas me fueron llevando a desarrollar una filosofía de vida un poquitín diferente, de darte cuenta que la vida es hoy, que mientras estés vivo tienes la posibilidad de cumplir tus sueños y que el verdadero pecado es desperdiciar la vida, las oportunidades que la vida te da y la mayor oportunidad, la primera de todas ellas, es levantarte en la mañana y estar vivo y tener salud. Entonces, cuando vino este artículo, mis hijos acababan de nacer, triates. Entonces, pues ya, Wow, sí, 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 entonces ya te imaginarás, mira, te enseño una foto, está, a ver, es que es esta para la foto. Esta es, mira, ahí están los niños. wow. Eh, entonces, cuando, cuando recibo este artículo por parte de Alfredo, mi amigo, eh, dije, esto es lo que había estado esperando toda mi vida. O sea, nunca había dejado de soñar con los Juegos Olímpicos. Eh, yo, bueno, cada 4 años, bueno, cada dos, ¿no? Porque son cuatro los de verano, cuatro los de invierno. Yo me encierro 16 días a no hacer nada más que ver los Juegos Olímpicos. Y bueno, me sé la historia de todo, ya sabes, soy un apasionado, leo libros del olimpismo, es mi vida, ¿no? Entonces, cuando recibo este artículo, dije, a ver, ¿quiénes son los peores de los que hablaba el artículo? Porque te digo que el artículo decía que el cross country ski es el deporte más democrático, en donde participan los mejores y los peores, porque cada país del mundo tiene el derecho a abrir una plaza, o sea, calificar. Entonces, tienes que tener unos puntos, competir, que es complicadísimo, es casi imposible, y que después de hacerlo, lo veo, te lo digo, es durisísimo, pero mientras tú alcances ese criterio de calificación, tú puedes abrir una plaza para tu país y poder ir a los Juegos Olímpicos. Entonces yo dije, a ver, ¿quiénes son los peores? De acuerdo a lo que decía el artículo, ¿no? Los peores y los mejores. Ujú. ¿Quiénes son los peores? Y como cuando éramos niños en la escuela, ¿no? Que te medías así y decías, no, sí le doy. Pues idéntico. Para mí mi única vara de medir era pues, el triatlón y la carrera. Entonces me puse a buscar a todos los que estaban en los últimos lugares de los Juegos Olímpicos del 2014, del 2010, y a buscar cuánto hacían en un maratón, en un medio maratón. Para empezar, ninguno había corrido un maratón. Varios tenían carreras de 10 kilómetros corriendo y corrían los 10 kilómetros pues, por ahí de los 37 minutos, 36. Entonces, pues yo también los corrí en 37. Entonces yo dije, oye, si yo bajo mi tiempo de carrera a 36, 35 minutos, puedo calificar a los Juegos Olímpicos porque voy a ser mejor que ellos, al menos corriendo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo empecé yo a hacerme esta fantasía de si se puede? Claro que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es como cómo te vas tú convenciendo y lo que te vas diciendo a ti, no para encontrar los pretextos de cómo no, sino para encontrar las metas, los pequeños objetivos que te van a ayudar a responder cómo sí. Sí, por Y, supuesto. y entonces, pues me empecé a buscarle resultados a prácticamente todos y a medirme con los resultados de verano, con los que yo podía compararme. Y dije, ¿sabes qué? Yo sí puedo. Entonces hablé con Lucía, mi esposa, y le dije, voy a ir a los Juegos Olímpicos, apóyame. Y me dijo, dale, dale, llevaba años esperando que me cumplieras esta promesa. Es una parte muy bonita que escribo ahí en el libro, que aparte te la platico ahorita, te va a dar risa. Eh, Salgo un día, bueno, pues esta era la cochera de mi casa y la fui adecuando para que terminara en oficina, porque pues aquí estuve encerrado 10 meses escribiendo el libro, ¿no? Y entonces un día salgo aquí de la cochera y me dice mi esposa, me dice, ¿cómo vas? Me dice, ahora sí le estás dando duro. Y le dije, sí, cara, yo sí. Le dije, pues, le dije, acabo de pedir matrimonio.
Me dice, ¿qué? Sí, te acabo de pedir matrimonio en el libro. No mames, Germán, no escribas esas jaladas. ¿Quién le puede interesar algo así? No sea ridículo. Nadie va a comprar ese libro. Estás tonto yo. O sea, no, es muy importante para mí esto, ¿no? Ujú, Bueno, claro. entonces, cuando éramos niños, yo a Lucy, después de la muerte de mi abuelita, yo le escribí una carta prometiéndole que la iba a llevar a los Juegos Olímpicos. Otra promesa más, ¿no? Yo iba regando mi promesa para asegurarme que alguien me la tuviera que cobrar. Y me dijo, llevaba 20 años esperando que me cumplieras eso. Entonces, Lucy me apoyó, la verdad es que ella es el atleta olímpico, yo simple y sencillamente fui un apéndice olímpico, o sea, ella fue la que logró todo, ¿no? Ella con los niños, la tienda, de verdad es que Claro. sí, Ujú. si ella no hubiera hecho ese gran esfuerzo, hombre, yo no hubiera llegado ni a la esquina, ¿no? Entonces, sí, a veces me da risa que suena muy bonito decir que yo fui el olímpico, la realidad es que es ella, ¿no? Es totalmente ella. Totalmente. Eh, Yo estoy bien feliz platicando contigo, pero entiendo que también ya es tarde y el tiempo de la reunión se nos agota. Entonces, ¿quieres platicarnos del libro? ¿Quieres ir resumiendo un poquito el tema de la conversación? Invitarnos a seguirte. Claro, Ale, lo que tú digas, yo estoy a tus órdenes. Pues sí, pues mira, este sueño, después de haber leído este libro de Viktor Frankl, nace este sueño de contar mi historia. Las primeras líneas de este libro dice que Víctor va a contar su historia en el campo de concentración, no desde el punto de vista del prisionero, sino desde el punto de vista del psicólogo que analiza lo que vive el prisionero. Yo estaba estudiando la psicología del deporte, una maestría, y dije, qué padre. Me acordé de esa línea y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero contar mi historia de camino, y llegada y participación en los Juegos Olímpicos, no desde el punto de vista del atleta o del hombre que logró algo, sino del psicólogo del deporte que analiza las decisiones que se tuvieron que tomar y las circunstancias que pasaron para que la mente se desarrollara y llegara a ese punto de locura, ¿no? Claro. Entonces, pues el libro se llama Vivimos para luchar un día más. Eh, lo publicamos y lo presentamos apenas hace una semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, me encantaría tener aquí un libro para enseñártelo, pero tuve la bendición de que todos los libros que llevamos a la feria se vendieron. Me da Hasta el mucho último gusto. que me hubiera quedado yo ahí escondidito, dijiste, no lo venda, que no lo agarre nadie, ¿no? También ese desapareció, se vendió. Y bueno, pues invitarlos a que lean el libro, a que me manden sus comentarios del libro. Está disponible en todas las plataformas de Amazon, en libro, Amazon on Demand, Print on Demand, está en Kindle también. Muy pronto lo vamos a hacer también un audiolibro. Nada más que, bueno, pues se nos atravesaron las fechas de diciembre para poder ir a grabarlo personalmente. Y me pueden seguir en Instagram, Germán-Madrazo. Es mi casa, es en donde cuento todas mis historias. He hecho, bueno, pues, mi pasión por escribir antes de que fuera un libro, pues eran escribir historias semanales de atletas, de gente que inspiran, que mueven a la humanidad y contar esas historias, ¿no? Y es lo que hago en Instagram todas las semanas. Los invito no tanto a seguirme, porque esto no es de seguir, esto es una comunidad. Los invito a que participemos juntos en esta comunidad que hemos creado en Instagram, que te digo que es Germán-Madrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta bellísima historia. Si quieres, hagamos una parte B para que me platiques más del libro y de ti, de tu historia. La verdad es que me parece súper apasionante y te agradezco mucho el haberte dado el tiempo. Para ustedes que nos ven, deben saber que ese es el tercer intento que hacíamos de coincidir. Por fin lo logramos y me encanta el haber hecho el espacio para que pudiéramos estar hoy aquí. Gracias, Germán, por estar conmigo. Gracias a ti, Ale, y encantado de hacer la parte B de esta plática hermosa. Te agradezco muchísimo. Y nada, pues les mando un abrazo a todos. Ya viene la Navidad, muy feliz Navidad. Viene el Año Nuevo y les quiero dejar un pequeño reto. La vida está hecha de los sueños, no de los que cumplimos, de los que nos atrevemos a perseguir. No se pongan un propósito de Año Nuevo, pónganse un propósito de vida. Empiecen a cumplir a partir de ya.
Les mando un abrazo a todos y espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Germán. Qué bonito propósito. Gracias.